meso que se encuentra acá. Vamos a ver que este es un órgano supramesocólico. Vamos a ver entonces el estómago. El estómago tiene una forma como si fuera una J y que le vamos a estudiar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Vamos a ver. Dale vuelta. Así no sería. Anterior y posterior. Vamos a hacer. Aquí llega y acá va. Es distinto, porque aquí estamos viendo los músculos. Bueno, pues vamos a ver una cara anterior y una cara posterior. ¿Sí? Vamos a estudiarle una curvatura menor y una curvatura mayor. ¿Sí? Vamos a ver que si empezamos por la parte superior vamos a encontrar donde se une con el esófago. ¿Sí? Y esta unión del esófago con el estómago se llama el cardiac, o también se llama el esfínter esofágico inferior. Es un esfínter. ¿Sí? Acá no se nota, pero si nosotros llega acá, se forma acá un ángulo, ¿sí? Y este se llama el ángulo, ¿sí?, del cardiac. Y este ángulo del cardiac, si yo hiciera una línea horizontal, ¿sí?, desde el ángulo del cardiac, ¿sí?, hasta la curvatura mayor del estómago, voy a ver que todo lo que se encuentre por arriba de esta línea imaginaria que va del ángulo del cardiac hacia la curvatura menor se le llama el fondo del estómago. Entonces este va a ser el fondo del estómago, y por abajo de esa línea imaginaria se va a llamar el cuerpo del estómago. Si ustedes ven, ¿sí?, la curvatura menor, ¿sí?, primero es vertical y después se hace horizontal, y entonces aquí se forma otro ángulo, ¿sí?, que se llama la escotadura angular, ¿sí? Y entonces esta escotadura angular, si yo trazara una línea de esta escotadura angular hacia la curvatura mayor del estómago, voy a encontrar que aquí, sí, voy a encontrar otra parte que se llama el píloro. Entonces todo lo demás va a ser el cuerpo del estómago. Entonces así es como vamos a encontrar delimitado este estómago. Por la escotadura del cardiac, para arriba va a ser fondo del estómago, para abajo va a ser cuerpo. Por la escotadura angular, ¿sí?, todo lo que está para acá va a ser el píloro, y todo lo que va a estar acá va a ser el cuerpo del estómago. El píloro, a su vez, lo vamos a dividir en tres partes. Esta línea que estamos trazando, que le llamamos el antro pilórico, y después tenemos este que le llamamos el canal pilórico, que mide aproximadamente 2.5 centímetros. Y después la parte final del píloro, que es otro esfínter, que es el esfínter del píloro. Entonces ya vimos que tiene dos esfínteres, el cardiac y el esfínter del píloro. Y así es como podemos identificar el fondo, el cuerpo y el píloro. Que el píloro a su vez se divide en antro pilórico, canal pilórico y el esfínter del píloro. Si empezamos a ver entonces esta cara anterior, vamos a ver que tiene relaciones anatómicas por su cara anterior. Si empezamos a ver las primeras relaciones anatómicas, vamos a ver que el estómago está en esta parte de acá. Entonces se va a relacionar con, ¿sí?, unos arcos costales. Donde está la unión, ¿sí?, del esófago, ¿sí?, con el estómago, que es el cardiac, se encuentra más o menos a la altura del séptimo arco costal. Entonces, ¿sí?, la unión o el cardiac lo vamos a localizar a la altura del séptimo arco costal. Si se dan cuenta, este sobresale, ¿sí?, y entonces el fondo del estómago, la parte final, va a estar en relación con el sexto arco costal del lado izquierdo. Entonces el cardiac a la altura del séptimo arco costal del lado izquierdo, el fondo del estómago a la altura del sexto arco costal del lado izquierdo, y después toda esta curvatura más o menos va a llegar hasta el noveno arco costal. Después del arco costal, si ya se hace horizontal, ya se viene para acá, y esta parte que es el píloro se relaciona principalmente, ¿sí?, con la parte o la pared anterior del abdomen. Entonces está en relación con el séptimo
con el sexto, ¿sí? Esta curvatura que viene desde el sexto hasta el noveno arco costal, después se hace horizontal y ya se relaciona con la parte anterior del abdomen. ¿Y en las regiones en dónde estaría ¿Vale? en la región dónde estaría? El fondo del estómago, Arriba. este. ¿Cómo? ¿Dónde estaría ubicado en la región? En las regiones anatómicas. Este está principalmente en el epigastrio y a veces abarca un poquito, ¿sí?, del hipocondrio del lado izquierdo, pero casi por lo general todo está en el epigastrio. Ok. Si ahora vamos a ver la parte posterior, ¿sí?, del estómago, vamos a ver que en la parte posterior del estómago vamos a encontrar unos órganos que se hacen extraperitoneales o retroperitoneales, que quiere decir que están por atrás del peritoneo. Y el primer órgano que vamos a encontrar por atrás de él es un gran órgano que es una glándula que se llama el páncreas. Entonces el estómago por la parte posterior está en relación con el páncreas. Y el páncreas está en relación con este órgano que se llama el vaso. Entonces también la parte posterior está en relación con el vaso. Y por acá atrás del vaso vamos a encontrar otro órgano que es retroperitoneal que se llama el riñón. Entonces principalmente con el polo superior del riñón y la glándula suprarrenal del riñón que está por arriba va a estar en relación esta cara posterior del estómago. Entonces páncreas, vaso, riñón y la glándula suprarrenal. Esas son las relaciones anatómicas que están por la cara posterior. Ahora si vemos las relaciones que tenemos, ¿sí?, la curvatura menor del estómago, vamos a ver que está en relación con esta cara del hígado, que se llama la cara ¿qué? No, esta es la visceral, es la diafragmática, está el diafragma. Esta es la cara visceral. Entonces está en relación con la cara visceral del hígado. ¿Qué es más? Viene un repliegue peritoneal que viene de la cara visceral a la curvatura menor, que se llama el aumento menor. Entonces esa es su relación principalmente de esta curvatura menor. Ahora si vamos a ver la curvatura mayor, va a estar en relación principalmente, ¿sí?, con el aumento mayor, que de ahí nace, viene hacia abajo y se va a ir a insertar al colon transverso. Esta curvatura mayor me va a dar otros pliegues de peritoneo y es uno que va de acá hacia el vaso, que se llama, ¿cómo se llama? Gastroesplénico. Y al final, acá en el fondo del estómago, va a salir otro que viene a un músculo que separa la cavidad abdominal del tórax, que se llama diafragma. Entonces también va del fondo del estómago al diafragma. ¿Cómo se llama? Gastrofrénico. Entonces tenemos tres: el gastrofrénico, el gastroesplénico y el gastrocólico, que este sería el aumento mayor. Algunos autores dicen que es el mismo aumento mayor, solamente que este se va hacia el, ¿sí?, diafragma, este se va hacia el vaso y el otro se va hacia el colon transverso. Pero bueno, sería el colon transverso solamente el aumento mayor, ¿sí?, el gastroesplénico y el gastrofrénico. Si empezamos a ver entonces ahora, vamos a ver por dentro las capas del estómago. El estómago tiene tres capas, ¿sí? La capa más interna, que es esta que se llama la mucosa. Después tenemos una capa que es esta que estamos viendo acá, que es la muscular. Y al final tenemos una capa que es la serosa, que forma parte del peritoneo visceral. Pues vamos a ver esta mucosa, se dan cuenta, vean, ¿sí?, no es lisa, tiene pliegues. Y estos se llaman los pliegues gástricos, ¿sí? Están los pliegues gástricos. Y estos pliegues gástricos es la mucosa del estómago. Y en la mucosa del estómago vamos a tener tres tipos de células que me van a producir diferentes sustancias. Recuerden que aquí se va a llevar una parte de la digestión. La digestión tiene dos tipos de digestión. Una digestión que llamamos mecánica y una digestión que se llama química. La digestión mecánica es la que realizamos con los dientes. Cuando empezamos a triturar, ya estamos digiriendo y es una digestión mecánica. En la boca también hasta la digestión química, porque tenemos ya una enzima ahí, que es la saliva,
y ya empieza también a actuar ahí. Cuando llega al estómago, aquí se va a hacer una digestión química, porque vamos a tener elementos que van a empezar a destruir, ¿sí?, los alimentos. Entonces estas células, tenemos las células principales, que son las que van a producir pepsinógeno, ¿sí?, y las células parietales que van a producir ácido clorhídrico. Entonces vean que para que se lleve a cabo esta digestión necesitamos de unas sustancias que es muy agresiva, como es el ácido clorhídrico. Cuando ustedes estaban en la prepa o en la secundaria, que se ponían a hacer en química algún experimento con ácido clorhídrico, decían, hay que tener cuidado porque si les cae en la piel los va a quemar, o si le caía en la ropa le quemaba la ropa. Y entonces, ¿por qué este estómago se protege y no le pasa absolutamente nada si tiene ácido clorhídrico? Porque tiene otras células, son las células de la mucosa, son las caliciformes, que producen mucho moco y bicarbonato. Entonces, ese bicarbonato y ese moco produce protección a este estómago para que ese ácido clorhídrico no lo dañe, ¿sí? Aparte, imagínate, tiene enzimas que son proteolíticas, que son destructivas. Si no tuvieras esa cantidad de moco y esa cantidad de bicarbonato, pues se nos perforaría el estómago. Que muchas veces hay pacientes que padecen una enfermedad que se llama gastritis, y que es la destrucción de esas células caliciformes, y ya no empiezan a producir moco, no producen bicarbonato, y entonces empieza a irritar el estómago. Si no te curas, después hace una úlcera, y hay pacientes que se ha tocado ver que llegan hasta perforar el estómago por el ácido clorhídrico. Entonces recuerden, las células caliciformes producen moco y bicarbonato, las células parietales producen ácido clorhídrico, y las células principales producen pepsinógeno y lipasa gástrica, que son las sustancias que se van a encargar de la digestión. Después de esa mucosa tenemos otra, que se llama la muscular. Este estómago tiene 3 fibras musculares. La más interna se llaman fibras oblicuas, donde vemos que inicia por la parte anterior, viene por el fondo del estómago, ¿sí?, y ahora viene por la parte posterior hasta llegar otra vez al píloro. Y entonces tiene este tipo de fibras que son las más internas y que son de tipo oblicuas. La segunda capa son de tipo circulares, dan vuelta a todo el estómago. Y la última capa, que es la capa más superficial, son fibras longitudinales, vienen del fondo solamente hacia el píloro. Y estas fibras en esa posición me permiten que esta sea una cámara de vaciado. ¿Qué quiere decir? Cuando ya se llevó a cabo la digestión, se van a contraer completamente, van a pasar por el esfínter del píloro y se va a pasar todo, ¿sí?, hacia el duodeno, ¿sí? Entonces, este estómago tiene 3 tipos de fibras musculares. La más interna, que son oblicuas, las medias, que son circulares, y las más externas, que son longitudinales, ¿sí? Y entonces, una vez que ya pasamos para allá, acuérdense que cuando empieza aquí la digestión, cuando llega el alimento por el esófago al estómago, le llamamos el bolo alimenticio. Ya que se mezcló en esta cámara, ya que empezó la digestión y pasa al duodeno, ¿sí?, ya se le llama quimo, ya no se le llama bolo alimenticio, ¿sí? Y por último tenemos esta capa, que es la capa más superficial, que es la serosa. Y esa capa serosa, ¿sí?, es principalmente el peritoneo visceral que está cubriendo a este estómago. Entonces, la capa serosa, la capa más externa es la capa, ¿sí?, y que es la capa del peritoneo visceral. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hay una enfermedad que se llama gastritis, y que es el desequilibrio entre las células caliciformes y las células parietales. Las células parietales empiezan a producir mucho ácido clorhídrico y las células caliciformes no producen bicarbonato ni mucosa, y entonces se empieza a irritar. Yo tengo una duda. Préstamelo. Miren, el que dijo que las fibras oblicuas iban de lo anterior a lo posterior, y segundo el estómago es así, es su parte anterior y es su parte posterior. No estoy enredando. No, estás bien. Entonces, tenemos otra enfermedad que se llama el cáncer de estómago. Y el cáncer de estómago hay varios estadios. Y el primer estadio es cuando solamente está afectando la mucosa del estómago. El segundo estadio es cuando ya afecta la mucosa y afecta la siguiente capa, que es la capa muscular.
Y el tercer estadio es cuando afecta la mucosa, la muscular y la serosa. Y el cuarto estadio es cuando ya se salió de todo el estómago, ya está abarcando hasta los órganos que están a un lado de él, como cuál, como el páncreas, como el vaso, como el riñón, ¿sí? El hígado, ¿sí? El colon transverso, todo lo que se encuentra alrededor de él, ¿sí? Y entonces vean cómo va progresando este cáncer. Por eso es que cuando nos agarramos en las etapas más tempranas, como en este caso en la etapa 1, que solamente la pura mucosa, pues a veces se hacen resecciones de este estómago y se acabó el problema. El problema es que la mayoría de las veces pues, nos agarramos cuando ya está afectando todos los demás órganos y pues ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces vean cómo el cáncer, ¿sí? Lo vamos dividiendo de acuerdo a las capas del estómago dañadas. De ahí la importancia que tiene, que pues, siempre las tenemos que recordar, ¿sí? Para poder estudiar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca del estómago? Yo. Los tumores en el estómago, ¿cómo? Yo había escuchado que son difíciles de detectar. Pero no sé por Son qué. difíciles, casi no se forman por los músculos que contienen. La mayoría de los tumores siempre son a nivel del músculo. Si te das cuenta, este tiene 3 capas y son capas que están puestas y que hace una red muy dura y que es muy difícil que se forme. Casi no se forma, lo que se forma es el cáncer y el cáncer se llama diseminado. O sea, cuando tú entras a ver en un endoscopio el estómago, no ves un tumor, o sea, no ves una masa ocupativa ahí, sino ves un cambio en la mucosa que se da ahí. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que veamos el intestino delgado, ¿sí? Que ahí además tiene 2 capas, entonces ahí sí son más factibles de formarse los tumores porque no son tan resistentes su musculatura como en el caso del estómago. Entonces, en el caso del estómago, por ejemplo, el cáncer se disemina, o sea, no se forman tumoraciones, sino se empiezan a diseminar. Entonces, los gastroenterólogos cuando entran, pues ellos ya saben las características de las lesiones y ya dan cuenta que se ve como una ulcerita, pero tienen cambios ya específicos que ellos lo ven y dicen, ah, mira, esa úlcera parece maligna, parece un cáncer. Y les digo, se empieza a diseminar por todas las paredes y después de las paredes se migra hacia los demás órganos, pero no es como en otros lugares, como por ejemplo en la mama. En la mama no es diseminado, en la mama es acumulativo, si se acumula y forma un tumor, ¿sí? En el caso de este estómago es muy difícil porque quien no lo deja es la muscular, o sea, es muy fuerte su muscular y no permite que se empiecen a hacer tumores, entonces mejor se empieza a diseminar por todos lados. Y sin embargo, en el intestino no, es más, en el intestino hasta por una enfermedad que se llama estreñimiento, te salen pólipos, que quiere decir, se vence esa musculatura y se forman como tumorcitos pequeñitos, ¿sí? Porque no tienen la fuerza que tiene este estómago. Entonces, por eso es que es más complicado que se lleven a cabo acá los tumores. Y siempre en un cáncer que está acá es muy diseminado, avanza muy rápido porque no lo deja que se empiece a acumular y se quede en una sola zona. Lo empieza a abarcar mejor todas las capas y luego se sale de él por la cantidad Por de eso es músculos muy que se dañino el cáncer del estómago. ¿Mande? Por eso es muy dañino. Por eso, porque se disemina muy rápido, no se acumula en un solo lugar y crece, se disemina por todo el estómago, por sus fibras musculares, ¿sí? Acuérdense que es una cámara de vaciado, que quiere decir que cuando ya formó, ya hizo la digestión, se contraen todas las fibras para poder vencer la resistencia de este esfínter y mandarlo hacia el intestino. Acuérdate que este no tiene movimientos peristálticos, este no se mueve, este tiene que contraerse. Sin embargo, por ejemplo, el intestino sí tiene movimientos peristálticos en donde se está moviendo para que esté pasando, entonces se pasa más lentamente, ¿sí? Y este es más así brusco, de un solo lo vacían todo, como el corazón. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pregunta. No. Ok, entonces después del píloro, vean que se ve el píloro, pasamos al siguiente parte, que es el intestino delgado. El intestino delgado está formado por 3 partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ilio. Vamos a empezar a ver su primera parte, que es el duodeno. Así que aproximadamente mide 25 centímetros. ¿Sí? Tiene 4 partes, una parte superior, una parte descendente, una parte inferior, y aquí se alcanza a ver, pero se eleva un poquito, que es la parte, ¿sí?, ascendente. Vamos a ver que en esta parte superior, ¿sí?, vamos a encontrar que está uniéndose con el píloro y aquí va a estar rodeado también de peritoneo, es lo que decíamos la clase pasada, que esta es la única parte que se rodea de peritoneo, porque forma parte del aumento menor. Entonces, el aumento menor no solamente abarca la curvatura menor del estómago, sino abarca la primera porción del duodeno.
¿sí? Y entonces algunos lo pueden dividir y algunos dicen, no, pues es que entonces el aumento menor está formado por dos, el gastrohepático y el gastroduodenal, porque también abarca la primera porción del duodeno. Entonces, pues, sí, abarca también el duodeno. Este va a estar en relación principalmente con el hilio del hígado. ¿Quién formaba el hilio del hígado? La vena, La triada. la tríada portal, La vena porta la vena porta-hepática, la arteria hepática la hepática propia y el colédoco. Esos tres forman el hilio, ¿sí?, del hígado y que están acá. Ahorita vamos a ver ahí en el canal, están acá. Entonces, la primera porción, ¿sí?, del duodeno, que es la superior, está en relación con el hilio hepático. ¿Verdad? Sus compañeros les digo, está formada, ¿sí?, por la arteria propia del hígado, la vena porta hepática y el conducto colédoco. ¿Sí? Entonces, este va a estar en relación con ellos. Después acá vean cómo se hace la parte descendente. Y en la parte descendente se forma una flexura, que es la flexura duodenal superior. Y esta flexura va a estar en relación con este órgano, que se llama la vesícula biliar. Entonces, la flexura, ¿sí?, duodenal superior está en relación con la vesícula biliar. ¿Sí? Si empezamos a ver acá, vamos a ver que desciende. Y vamos a ver que en esta parte, en este dibujito, vean cómo viene el conducto colédoco. Por eso se relaciona con la parte superior, pasa por atrás y después viene acá este conducto colédoco y vean que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, que es la porción descendente. Entonces este duodeno tiene, ¿sí?, dos orificios o dos ámpulas, se llama la ámpula duodenal mayor y la ámpula duodenal menor, donde desembocan conductos. En el ámpula duodenal mayor desembocan dos conductos, este que es el colédoco, que es el que trae, ¿sí?, la bilis desde el hígado y de la vesícula. Parece que la vesícula solamente es un reservorio de bilis, donde ahí se almacena. ¿Y a dónde se va a desembocar? A la segunda porción del duodeno, en el ámpula, ¿sí?, duodenal mayor. Pero aquí también teníamos por atrás del estómago otro órgano, que aquí se ve, y se llama el páncreas. Y el páncreas tiene dos conductos. Este grande que vean, se revisa todo el páncreas, que se llama el conducto pancreático principal, o antes le decían el conducto de Wilson. Y vean, va y desemboca también al ámpula duodenal mayor. Entonces, la ámpula duodenal mayor están desembocando dos conductos, el colédoco y el conducto pancreático principal. Por arriba de él vamos a encontrar el ámpula duodenal menor, y ahí va a desembocar un conducto pequeñito, que este nada más es del uropáncreas, que es el conducto pancreático accesorio. Entonces, ahí va a desembocar también a la segunda porción del duodeno. Y entonces vean que aquí sigue todavía la digestión, y sigue la digestión por medio de los productos que produce el páncreas y que produce el hígado, que este hígado forma bilis, y la bilis principalmente va a destruir las grasas, ¿sí?, y que este páncreas forma también elementos como la lipasa pancreática, que va a destruir grasas, pero también destruye aminoácidos y proteínas. Quiere decir que aquí todavía en la segunda porción del duodeno continúa la digestión. Entonces, el duodeno es un órgano digestivo, todavía se lleva a cabo la digestión. Entonces, ya vimos que la digestión inicia desde ¿dónde? La boca. El esófago no, el esófago solamente es un tubo donde lleva el alimento y que lo va a llegar a la siguiente parte donde va a hacer la digestión, que es en el estómago, y pasa a la tercera cámara de digestión, que es el duodeno. Cuando ya llega el yeyuno, en el yeyuno ya no se hace la digestión. Lo que es el yeyuno y el hilio se hace la pura absorción. Ahí ya se absorben los nutrientes, el agua, todo lo que nosotros, los elementos que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces el yeyuno y el hilio son de absorción. Ya no se lleva a cabo la digestión. Y cuando termina el hilio, ya desde ahí ya se empieza a formar la materia fecal. ¿El ciego qué función tiene? Igual, es un depósito. Cuando llega ahí, como ahí desemboca el hilio, ya empieza a formarse materia fecal, ¿sí? Y en el colon es más para formar la materia fecal, y sí se absorben algunos nutrientes y agua, pero ya es en menos cantidad. Realmente el colon ya lo único que hace es terminar de formar la materia fecal, pero la cantidad de absorción es muy poca. Sí se absorbe líquidos, sí se absorbe nutrientes, pero son en muy poca cantidad, porque ya casi no lleva nada, ya todo lo absorbió el yeyuno y el... Entonces no tiene una función tan importante como el yeyuno y el hilio.
como también el apéndice deforme. Por eso se da tanto la apendicitis, porque ahorita vamos a ver que aquí se deposita, donde ya se están formando las heces, y pues tenemos aquí un órgano que tienen ahí, que se llama ¿qué? La apéndice. Entonces ya está formando la S, y aparte imagínate, es un depósito, va para abajo, se acumula todo ahí. No funciona. Este apéndice es tejido linfoide, pero todo el intestino tiene tejido linfoide, por eso es que si no la tienes, no pasa absolutamente nada. Como que fue un error el que nos hizo, porque nomás es para que les dé apendicitis y le debe comer a los cirujanos. Ahí está, El apéndice. Pero es un tejido linfoide. Pero cuando veamos la irrigación y veamos, vas a ver que todo el intestino está lleno de tejido linfoide. O sea, realmente, por eso es que si te la quitan, pues no pasa absolutamente nada. Ok, vamos a ver entonces. Estábamos en esta segunda porción. Dicen que la primera porción, que es la superior, mide aproximadamente 5 centímetros. Esta porción descendente mide aproximadamente 7.5 centímetros. Y ya vimos que están sus dos ámpulas, la ámpula duodenal mayor y la ámpula duodenal menor. Y ya vimos quién desemboca en cada una de ellas. La mayor, el conducto pancreático principal y el coledón. Y la menor, sí, el conducto pancreático accesorio del páncreas. Y hay una enfermedad, fíjense lo bonito de esto. Hay una enfermedad, se llama colecistitis litiásica, que es la inflamación de esta vesícula. Y que si ya le pongo litiásica, está producida por un lito, una piedra, comúnmente la conocen. Si esta piedra viaja a través de los conductos, pasa por el cístico, luego llega al colédoco y vean a dónde puede llegar, al ámpula duodenal mayor. Y ahí obstruye, y entonces ya no deja pasar ni la bilis, pero tampoco no deja pasar ¿qué? El jugo del pancreático. Y entonces se acumula todo, y acuérdense que produce enzimas destructivas. Y entonces empieza a autodestruir el páncreas con sus mismas enzimas. Y entonces te puede dar una pancreatitis. Entonces una de las principales causas de pancreatitis, ¿sí?, es un lito de la vesícula que se fue al ámpula duodenal mayor. Y vean aún más bonito esto. Anteriormente operaban, ahora ya no operan. Ahora hacen un estudio que es diagnóstico y tratamiento, que se llama CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué hacen? Meten un endoscopio, llega, viene por el esófago, llega al estómago, la primera porción del duodeno, y llegan a la segunda porción del duodeno. Ahí en la segunda porción del duodeno ven dónde está el ámpula mayor, y esa ámpula de mayor tiene un esfínter, porque esa ámpula es una ámpula, se llena. ¿De qué se llena? Se llena de bilis y se llena de jugo pancreático. Y cuando esa se llena, tiene un esfínter, se llama el esfínter de Oddi. Se abre el esfínter de Oddi y se vacía todo el alimento. O cuando pasa el alimento acá, principalmente el alimento graso, lleva mucha grasa, cuando llega ahí estimula el esfínter de Oddi y se abre para que deje pasar tanto la bilis como el jugo pancreático. Entonces los gastroenterólogos diagnostican o ven, observan el esfínter de Oddi y por ahí introducen el endoscopio. Llegan a la ámpula de Vater y si ahí está el lito, lo extraen y lo sacan, y entonces quitan la obstrucción y se acabó el problema de una pancreatitis secundaria o un lito de la vesícula. ¿Quién iba a preguntar? Mire, entonces es más difícil el diagnóstico, porque puede ser que de un día para otro se tape y... Sí, en cualquier momento. Pero la pancreatitis depende, pues, es mortal, ¿no? Sí. Yo por eso cuando las pacientes tienen piedras en la vesícula, yo le digo, mientras esté en la vesícula, no pasa nada, o sea, no pasa que te duela y te buscan dolor y se te quite. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé cuándo va a viajar. Se va a ir por el cístico y va a llegar acá y te va a dar entonces una pancreatitis. ¿Y cómo el paciente puede saber o sentir que viajó? No le molesta, no siente nada. ¿Cuándo creen que siente? Cuando ya tiene pancreatitis. Cuando ya tiene pancreatitis. No, haz cuenta que cuando va viajando no duele. No duele. ¿Cuándo va a doler? Cuando empieza a inflamarse el páncreas. Ay, empieza a dolerte y hacemos diagnóstico pancreatitis. Emigró. ¿Un día o cuánto? No se sabe cuánto tiempo. Ahora, depende del calibre. Acuérdense que estos conductos son muy pequeños. Por ejemplo, si yo encuentro una piedra acá y es muy grande, ya ni me preocupo porque esa no se va a ir, o sea, no cabe en el conducto. El problema es cuando son arenillas o son muy pequeñas, porque ¿sabes qué? Esa sí pasa, esa sí se va para allá.
no han ido con el doctor López Castro, pero él lo saca y son piedras grandes, o sea, esas no pueden emigrar, pero cuando son piedras pequeñas sí pueden emigrar y el paciente no se muere por esto, se muere por una pancreatitis. ¿Y a qué se debe la formación de las La mayoría de las piedras son de sales biliares y de colesterol. Entonces, aquí hay pacientes que tienen la capacidad de retención del colesterol. ¿Y dónde creen que lo retienen? En la vesícula, y empiezan a formar muchas piedras. Así como las piedras del riñón, que la mayoría de las piedras del riñón son de calcio. Y hay pacientes que no pueden comer tantito calcio porque todo lo retienen en el riñón y forman piedras. Entonces, ves que el paciente me dice, doctor, es que no tomo refresco, tomo pura agua, ¿y por qué se me forman las piedras? Porque tiene una capacidad de retención de calcio y que lo poquito que lleven los alimentos, todo lo tienen en el riñón y forman las piedras. ¿Sí? Entonces, acá igual, hay pacientes que tienen una capacidad de retención, que ya están gente joven, me ha tocado ver gente de 20 años, 25 años ya con piedras en la vesícula. ¿Sí? Porque tienen una capacidad de retención de ahí del colesterol y ahí se quedan con las sales biliares, se juntan y hacen una molécula y forman la piedra. Pero la mayoría de sales biliares y colesterol, todos. A diferencia del riñón, la mayoría todos son casi de calcio. ¿Y qué diferencia hay entre una pancreatitis a una pancreatitis aguda? Es lo mismo. Lo que pasa es que la pancreatitis se divide en dos, que es en pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. ¿Qué diferencia hay entre la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica? La pancreatitis aguda es en el momento, ahora que te está dando. Y la pancreatitis crónica es cuando te deja dañado tu páncreas. Un ejemplo, acuérdense que está destruyendo. Y este páncreas tiene dos tipos de función, una que se llama exócrina y una que se llama endócrina. La exócrina, ¿sí?, es la que va a producir todo el jugo pancreático, que son los famosos islotes de Lagerfeld, ¿sí? Y la otra, la endocrina, son las células beta, alfa y delta, que es donde se produce la insulina y eso se va a la sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando esas destruyen tus células beta, tus islotes de Lagerfeld, ¿sí?, entonces vas a quedar diabético, vas a quedar con déficit de producción y eso ya te va a quedar para siempre. Entonces a eso le llamamos una pancreatitis crónica, ¿sí? Pero en el momento que te está inflamando ahora y que no tienes ninguna, o sea que se supone que no vamos a saber todavía si se puede llevar a cabo la complicación, no, se llama aguda, ¿sí? Ya que pasó la aguda y veo y digo, y este paciente quedó diabético, uno está produciendo jugo pancreático, entonces ya digo, este tiene una pancreatitis crónica porque ya le dejó un daño permanente y que es para siempre, se llama crónico. Por lo general siempre nosotros agudo y crónico se refiere al tiempo. Agudo es en el momento. Cuando te da muchas veces, ya le llamamos crónico. Un ejemplo igual de la vesícula. Es la primera vez que te duele y ya vimos que es la vesícula. Si ahorita te está doliendo es agudo, ¿sí? Si de momento te da cada mes y llevas 3 años, ya se volvió crónico. Pero el día que te duela, está agudizada. Entonces decimos, tiene una colecistitis crónica agudizada. ¿Qué quiere decir? En este momento está inflamada. Pero tú, aunque andes con tu vesícula, tú ya sabes que tienes una colecistitis crónica porque ya frecuentemente te ha estado provocando molestias. ¿Qué promedio tienen de salir las piedritas de la vesícula biliar? Porque pues es regulada por medio de hormonas y en algún momento cuando tú estás ingiriendo algún alimento va a liberar hormonas para que se libere el jugo de la vesícula. Es de las cosas más frecuentes que hay. No, Es más, no sabemos cuándo sale. no sabemos, pero sí es muy frecuente. La primer causa de pancreatitis en mujeres son piedras en la vesícula, porque las mujeres tienden a formar más piedra que los hombres. Acuérdense que es colesterol, es grasa, y las mujeres tienen una hormona que agarra mucha grasa, que la detiene, que son los estrógenos. Por eso es que cuando toman suben de peso, porque empiezan a acumular toda la grasa. Sin embargo, en los hombres pues no tenemos ese problema, entonces no es que no se formen, sí se forman también, pero es menos frecuente, es más frecuente en las mujeres. Ahora, si estoy viendo que es la primera causa de pancreatitis, pues quiere decir que sí es frecuente. Haz de cuenta que de un 100% que tienen colecistitis por piedras, un 20-30% se les pasa las piedras. Entonces, Ya los demás, ya los que ya no producen insulina, ya se les trata como diabéticos. se les trata como diabéticos, se les tiene que estar poniendo insulina toda su vida. Sí, Entonces, si bien te va, pues quedas con una pancreatitis crónica, porque si toda la vida te vas a morir. Si bien te va, porque si no, no puedes morir. Entonces yo le digo al paciente, quítate esa vesícula, porque si bien te va, vas a quedar diabético, y si no te vas a morir. Entonces la vesícula se Acabo de puede ver, extraer. ves casos que vean lo que acabo de ver. Una paciente, 40 años de edad,
que empezó con dolor abdominal, le hicieron un ultrasonido y ahí se dieron cuenta que traía una piedra en la ámpula, ¿sí? Duodenal mayor, ¿sí? Se dieron cuenta que estaba inflamado el páncreas y dijeron, no, pues es una pancreatitis secundaria a una piedra. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento? Pues una CEP, una colagio, pancreatografía retrógrada, ¿qué quiere decir? Hay que ir a quitar, Ya me la perdí. hay que ir a quitar ¿qué? La piedra. La piedra. O sea, ahorita que se los platico se ve bien fácil, pero mete el endoscopio y encuentra primero el esfínter de Oddi. Mete el esfínter de Oddi y encuéntralo. Bueno, ya lo encontraron. Cuando se dio cuenta, ya había un proceso inflamatorio tan grande acá que era muy difícil ya de identificar y de poder entrar a sacar la piedra. Entonces lo que hacen los gastroenterólogos se llama una esfinterectomía, que quiere decir cortan el esfínter de Oddi para tratar de entrar. Pero imagínate el grosor que tiene esta parte. Entonces cuando lo cortaron, pues le cortaron de más, se metieron, no les trajeron la piedra porque no pudieron, se salieron, ¿sí? Dije, no sé, es que mejor vamos a operarla y vamos a sacársela por acá porque no se puede, está muy difícil, ¿sí? Y cuando se salieron, ¿sí? La paciente se calmó un poco el dolor y dije, ¿cómo está el dolor? No, al menos, pues venga, se la vamos a programar para operar. Y se la dieron de alta. En la noche empezó con mucha fiebre, mucho dolor de estómago. ¿Cuál fue el problema? Que le cortaron, perforaron el intestino. Entonces todo lo que estaba acá en el jugo pancreático, la bilis, todo se le salió a la cavidad abdominal. Y el primero que batalla pues, es el peritoneo. Pues, le dio una peritonitis. ¿Sí? Deja de ser una peritonitis. Acuérdense que esta es materia fecal, o sea, es la digestión de muchas bacterias. Entonces se llenó de bacterias todo el abdomen. Después esa bacteria se fue al pulmón, al hígado, todo, nada, se hizo una sepsis y se murió por una sepsis. Entonces vean que se ve bien fácil y uno dice, bien facilito, es una sepsis, se acabó, ¿no? O sea, hay muchos problemas, igual como por ejemplo que está la vesícula. Tú la ves en anatomía y ves los conductos. Cuando ya estás ahí en la cirugía, ya no los ves. Ya no está verde. No están los conductos, ya no los veo. Sí, ya es pura sangre y manchas y esta, por ejemplo, esta vesícula tiene muchas variantes. Hay veces que el cístico es muy largo y pues qué fácil, pero hay veces que el cístico es muy corto y no sabes si es el hepático común, si es el colédoco o es el cístico, ¿sí? O hay veces que el cístico está el hepático común acá y el cístico le da vuelta, ¿sí? O hay veces que le da vuelta al colédoco y entonces ahí viene el problema de los cirujanos, que tienen que tener una habilidad para poder llevar a cabo eso, porque si no, pues hay muchísimas complicaciones. Y que eso no lo entiende la gente, siempre le echan culpa a todo. Es re mal, no lo hizo bien. Cuando realmente hay muchísimas variaciones anatómicas que a veces, por el proceso inflamatorio, todo es a veces muy difícil de poderlo identificar. El itis, el término itis es inflamación. Itis es y inflamación. No es infección. No. La infección, ¿cuál es la que utiliza? No utilizamos un término para infecciones porque en cada lugar es totalmente diferente y distinto. Por ejemplo, una neumonía no tiene que ver nada con una gastroenteritis infecciosa, o sea, es totalmente, o sea, la infección no tiene un prefijo como la inflamación, que sí, a todos podemos itis, le damos que es inflamación, pero en el caso de la infección no hay un prefijo que me refiera a esa infección. Ok. ¿Tiene alguna otra duda, pregunta? Después tenemos acá el inferior y después se hace el ascendente. Entonces 5 centímetros, 7.5, el inferior es el más grande que tiene 10 centímetros y al final el ascendente es muy pequeño que mide 2.5 centímetros y entre todo da 25 centímetros. Y ahí llega y se hace una curvatura, ¿sí? Se hace una curvatura donde está la parte superior y aquí se une con el yeyun y esa se llama la unión duodeno-yeyunal. Hasta ahí termina y de ahí, ¿sí? Nosotros lo clasificamos en tubo digestivo alto, tubo digestivo bajo. De la unión duodeno-yeyunal para arriba va a ser tubo digestivo alto. ¿Qué quiere decir? La boca, la faringe, el esófago, el estómago y el duodeno, ¿sí? Y de ahí para abajo nosotros llamamos tubo digestivo bajo, ¿sí? De la unión. Hay un músculo que viene de esta unión duodeno-yeyunal que se llama el músculo supressorio del duodeno y que viene de esa unión duodeno-yeyunal y va y se inserta al diafragma. ¿Sí? Que antes le llamamos ligamento de Treitz. Y entonces los cirujanos
se basan en ese para decir el tubo digestivo alto. O sea, ¿cómo yo sé cuál es el tubo digestivo alto y cuál es el tubo digestivo bajo? Entonces decían, del ángulo de Trace o del músculo duodeno, suspensorio duodenal, hacia arriba es tubo digestivo alto y hacia abajo es tubo digestivo bajo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un sangrado, cualquiera de estas porciones, yo digo sangrado de tubo digestivo alto. Pero si a mí me sangra el yeyuno, el ilio o el colon, digo tengo un sangrado de tubo digestivo bajo, porque eso es lo que me divide hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, vean qué fácil. Todo lo que encuentre yo en el tubo digestivo superior o alto, lo voy a diagnosticar por medio de una endoscopía. Todo lo que sea tubo digestivo bajo, lo voy a hacer por medio de una colonoscopía. O sea, es un endoscopio, pero voy a meter por el recto. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta el yeyuno. ¿Sí? Si yo quiero ver el duodeno, el estómago, el esófago, entonces no voy a hacer una colonoscopia, voy a hacer una endoscopía. Y cuando quiero ver todo el tubo digestivo, se llama panendoscopía. ¿Qué quiere decir? Le voy a hacer una endoscopía y le voy a hacer una colonoscopía y entonces veo todo el tubo digestivo. Y a eso le llamo entonces hacer una panendoscopía. Cuando yo digo, hazle una panendoscopía es porque quiero ver todo el tubo digestivo y se le hace una endoscopía y se le hace una colonoscopia. Bueno, vamos a ver eso. ¿Ya se acabó? Falta ¿Qué hacer? Faltan 8. Nos fuimos a clase. Pero Pues sí, pero tiene Bueno, 8 descubran el minutos cadáver, todavía. No se puede. Bueno, vamos a ver entonces acá Yo que algunas de las estructuras que estamos viendo. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el yeyuno y el ilio. Dicen que a veces no se pueden identificar porque se identifican más histológicamente que anatómicamente, pero los cirujanos lo que hacen es medirlo porque ya tienen pues, más o menos una medida específica. Y por ejemplo dicen que el yeyuno mide aproximadamente 2.5 centímetros. Entonces ellos identifican el músculo suspensorio del duodeno o el ligamento de Trace, ¿sí? Y de ahí miden 2.5 metros. Y hasta ahí dicen, hasta acá es el yeyuno. Y de ahí para allá dicen que es el ilio. ¿Sí? Histológicamente sí, porque dicen que las paredes del yeyuno son más gruesas, ¿sí? La luz es más delgada, el del yeyuno es más grande, ¿sí? Pero lo que es importante es que aquí se lleva a cabo todas las absorciones, ¿sí? De los nutrientes y por lo tanto es el principal formador de una vena que va al hígado que se llama la vena porta hepática, porque ella es la que va a llevar todos los nutrientes a donde, al hígado. Recuerden que el hígado es en donde se almacena y se transforman esos nutrientes o esos aminoácidos en proteínas para surtir a todo el cuerpo. Entonces este es el primero. Entonces hay unas enfermedades gastrointestinales que la principal es la diarrea. Ya todo el mundo nos ha dado y ustedes también, y ahora van a aprender algo acerca de las diarreas, ¿sí? Y por ejemplo las diarreas del intestino delgado, principalmente del yeyuno y del ilio, ¿sí? Son muy líquidas, porque cuando se inflama esta mucosa, entonces no se absorbe nada, y la principal cosa que tiene que se absorber es agua, entonces todo se pasa derecho, y entonces las heces son abundantes y son muy líquidas, y yo ya sé, pues está inflamado ¿quién? El yeyuno o el ilio. Pero ¿qué pasa cuando este no está inflamado? Quiere decir que entonces, ¿sí? Se absorbió todo, y cuando es el colon el que se inflama, entonces es todo lo contrario. Y son pacientes que van al baño a cada rato y dicen, no hago nada, doctor, hago bien poquito, hago como moco nada más, pero me dan ganas de ir a cada rato al baño. Entonces eso quiere decir que lo que está inflamado es el colon, no es el yeyuno ni el duodeno, ni el ilio. ¿Y qué le daría? Y ahí inflama, casi por lo regular cuando se inflama el colon, ¿sí? Ahí están una protozoario que se llama amiba, que son por las amibas. Los que son de donde venden pescado o donde agarran pescado, principalmente por ejemplo los crustáceos, el camarón, ¿cómo se llaman las que están en la concha? Los ostiones, todo eso lleva muchas amibas. Entonces, si se dan cuenta, los ostiones no los cocinan, o sea, los abren, huichol, limón, sal y vamos para adentro. Y ahí van las amibas y se pegan al colon. Se pegan al colon y esos son los que inflaman el colon. Por lo general, siempre cuando da ese tipo de diarreas, casi por lo general siempre es por amibas. Sin embargo, cuando está siempre es por un virus que se llama rotavirus, que no sé si ya lo han escuchado. Este es por el rotavirus. Entonces, cuando es una diarrea abundante, líquida, amarillenta, pues no hay que darles nada porque es por rotavirus.
Pero cuando es aquí la gente, yo me doy cuenta que dice, tengo pufo, doctor. ¿Qué es eso? Porque voy al baño y no puedo hacer del baño, quiero quedarme en el baño, seguir haciendo el baño. Y me han dicho como babita y moco. Y eso es una diarrea principalmente de amibas. O sea, ahí sí hay que darle medicamento para matar las amibas. El que más damos se llama metronidazol para matar. Entonces no todas las diarreas se les tiene que dar tratamiento. Cuando son de acá del intestino, principalmente dicen que casi el 90% de las diarreas del intestino delgado son por el virus. Entonces el estreñimiento es por la alimentación. El estreñimiento, acuérdate, el estreñimiento se da principalmente por los movimientos. Acuérdense que este intestino, empezando desde el intestino delgado y el intestino grueso, el alimento se mueve por movimientos peristálticos. ¿Qué quiere decir? Se contrae aquí, acá se llena como si fueran bombitas y lo vas moviendo, lo vas moviendo. El alimento que trastorna tu peristaltismo va a provocar que te dé estreñimiento. Por ejemplo, hay pacientes que su peristaltismo es muy lento. Se da uno, se da otro y va. Entonces, ¿qué pasa acá? Se queda todo el líquido y cuando llega ya al colon, pues ya va la S bien compacta, sin nada de agua, ya le quitó toda el agua y todavía el colon le tiene que quitar agua porque él todavía también jala agua. Entonces la S se hace durísima por un tránsito intestinal muy lento. Entonces una de las que tenemos que hacer en esos pacientes es darles un medicamento que ayude a que su motilidad sea más rápido, que estimule ese intestino y que aumente su motilidad. ¿Para qué? Para que no retenga mucha agua y tenga la S no se haga tan dura. Igual como por ejemplo el agua. Si no tomas agua, pues la poquita agua que va en el alimento, toda la retienes. Y entonces la S se hace mucho más dura. Si tú tomas mucha agua, pues él tiene mucha agua, entonces el agua que no le sirve, la desecha. Entonces, pues se hace Sí, de mucho acuerdo más a la blanda. diferenciación del niño, el doctor López Castro nos había dicho que de acuerdo a la irrigación, creo, ¿Qué? sí va a diferenciar la... Ah, sí, porque dicen que el ilion es más rojo porque está más irrigado y el yeyuno está menos irrigado y es más, se ve más transparente también. Sí, ellos tienen muchas técnicas que lo ven más rojo, más, pero realmente lo que más hacen que yo he visto es lo miden más o menos, encuentran el músculo y de ahí van tratando más o menos, aquí ya, y empieza, y igual ven la coloración, se ve más rojo y el otro se ve más pálido y también es como lo pueden identificar, pero realmente las identificaciones son histológicas, la luz es más de cara, lo otro más Y por gruesa, región no son- podría decir, no, de aquí para acá es... No se puede porque acuérdate que todos están así, mezclados. No puedes, o sea, este se junta todo así y no lo puedes identificar. Es más, los cirujanos es un broncón porque cuando se lesiona así lo sacan todo y empiezan, identifican el músculo y de ahí se lo llevan, identificando todo el trayecto. O sea, no hay regiones abdominales que te digan, mira, para acá está para acá está el otro, no. Ellos, cuando es y lo tienen que revisar, pues imagínate, son 6 metros. De hecho, Llegan de ahí, Literalmente 6 meses ya lo lo van que yo viendo, vi. lo van viendo y ahí van viendo ya sus Imagínate características que igual. estén en el- Y de momento lo ven más rojo y dicen, entonces aquí ya cambió, este ya no es el yeyuno, este es el lirio. Ahora, acuérdense que somos individuos, o sea, es una aproximación que dicen que el yeyuno mide 2.5 metros y que el lirio mide 3.5 metros, pero es una aproximación. Hay variaciones también, o sea, no quiere decir que todos sean lo mismo. Porque con una regla midas donde mides, aquí deben ser. Son variaciones anatómicas, que en este caso esto es lo que nos hace difícil. Que te digo, sí, tiene que ver mucho la irrigación. Dicen que se ve más rojito y el otro se ve más transparente. Entonces ellos lo van viendo y a donde encuentran esa variación dicen, aquí se terminó. Y si fueron 2 metros, pues son 2 metros. O sea, no puedes decir, no, tiene que ser 2.5. No, entonces ellos van viendo esa porción. Por eso digo, ellos es un broncón cuando es algo que tiene. Por ejemplo, hacer una laparotomía exploradora. ¿Qué quiere decir? No sé nada qué tiene el paciente, tienes que revisarle todo. Pues imagínate revisarle los 6 metros de intestino y tienen que ir, lo van viendo para ver que no tenga ninguna perforación, no tenga ninguna alteración en este intestino. ¿Sí? Y luego vamos a ver cómo vean acá está la unión, vean qué bonito se ve. Este es el ciego, miren. Este es el ciego, ¿ya vieron? Este es el ciego y esta es la unión, ¿sí? Iliocólica. Vean, acá se está uniendo el ilion con el colon, con el intestino, ¿sí? Y entonces todo lo que se encuentra de esta unión para abajo le llamamos el ciego. Todo lo que se encuentra de esta unión para arriba le llamamos el colon ascendente. Entonces ese es el famoso ciego.
Ah, no. Ahí está, aquí está, que no la veo. No la veo. Acá está, No, chiquita. Esa cosa casi me mata. acá está. Mira. Es que esta tiene todavía su mesoapéndice. Ahí se le ve, ahí está. Ay, no manches. ¿Se la quitaron ahí? ¿A quién? A mí casi me mata la pena. Entonces, aquí ya empieza entonces el colon Confirmo. ascendente. ¿Sí? Si vamos para acá, igual no van a ver una J ahí y digan, ay, qué bonito se ve el estómago, ¿no? Porque es muy difícil de identificar. Pero nos vamos por el De pronto sí. Yo pensé que momento sí le ya iban a de ver cómo le está. da a usted. Entonces podemos ver. Entonces ahorita van a meter la mano y van a tocar esto que está acá abajo y este es el estómago. Ay, qué feo huele. No le hallaba forma. No se viraba tampoco. No, es que es muy difícil. Entonces vean acá, ahí está. Miren. Listo. Tóquenlo por acá. Acá está. No me quieren cerrar. Lo meto para que. Para ponerlo. No sé, no sé. No le hallé forma. Ahorita. Es que siento que voy a meter Y me lo tocan aquí, está allá, metí la mano y se sentía mal. el estómago. Hoy estoy muy lejos, es cierto. Ya, y el dedo echando acá. Profesor, doctor Israel se ha demandado por copyright. Ah, ¿qué dije? Que si yo subo un video, me va a demandar por No sé usted. ¿Dónde está haciendo? Ay, ¿dónde está tan lejos? Creo que 3 minutos. ¿Ese no será? Tiene más duro que tocar.